Muy buenas, señores estudiantes. Les saluda el licenciado Manuel del Valle. En este día vamos a trabajar con el tema de electrónica digital y vamos a hacer referencia otra vez a lo que es el código binario. En breve comparto pantalla para poder darle a mostrar el material con el tema que vamos a hablar en este momento. Electrónica digital, código binario. En electrónica digital nosotros hacemos referencia a los bits, pero en sí, ¿qué son los bits? Es el acrónimo de dígito binario. Un bit es un dígito del sistema numérico binario. Lo podemos representar nosotros como un foco encendido, un visto, un 1 y un verdadero. También podemos representarlo con un foco apagado, un casillero en blanco, un 0 o un falso. En sí, el bit es la unidad mínima de información. Con el bit se puede codificar mucha información. Un bit es igual a 0 o 1. 2 bits es igual a 00, 01, 10 u 11. Con un bit podemos representar solamente dos valores que suelen representarse como 0 y 1. Para representar o codificar más información en un dispositivo digital, necesitamos una mayor cantidad de bits. Si usamos 2 bits, tendremos 4 combinaciones posibles. Un bit es igual a 0, 1, 2 bits es igual a 0, 0, 0, 1, 10 u 11. Un ejemplo. Los dos están apagados. Los dos focos que vemos aquí están apagados y representan 0 y 0. Los dos siguientes focos, uno de ellos está apagado y el otro está encendido y representa 0 y 1. En el siguiente recuadro tenemos un foco encendido y uno apagado y representa 1 y 0. Y los dos últimos tenemos dos focos encendidos y representan 1 y 1 de bits. Con estas 4 combinaciones podemos representar hasta 4 valores diferentes, como por ejemplo los colores. Podemos hacer combinaciones con colores para poder representar estas 4 codificaciones que podemos obtener de entre 0 y 1. En este caso podemos usar colores rojo, verde, azul, negro u otros tipos de elementos que también pueden representar estas combinaciones. En sí, tenemos 4 bits, forman un nible y puede representarse hasta 2 elevado a la cuarta potencia, que significa 16 valores diferentes. 8 bits forman un octeto y pueden representar hasta 2 elevado a la octava potencia, que es igual a 256 valores diferentes. En general, con un número n de bits puede representarse hasta 2n valores diferentes, o sea, un valor innumerable. Múltiplos de bits y unidades. Un byte, que se representa con la B mayúscula, es igual a 8 bits. Un kilobyte es igual a 2 elevada a la décima potencia de byte. Un megabyte es igual a 2 elevada a la décima potencia de kilobyte. Un gigabyte es igual a 2 elevada a la décima potencia de megabyte. Y un terabyte es igual a 2 elevado a la décima potencia de gigabyte. Y un petabyte es igual a 2 elevado a la décima potencia de terabyte. Aquí tenemos la unidad de medida y los múltiplos de los bits. Sistema de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permite representar datos numéricos.
Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales que se caracterizan porque un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa la cifra. Cambio de base binario octal hexadecimal. Un octal está representado, digamos, un código binario está representado desde el 1 hasta el 10 y un octal desde el 1 hasta el 8 y un decimal del 1 hasta el 10. Un hexadecimal está representado con números y letras. Sistema de numeración decimal. El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de 10 símbolos o dígitos, ¿ya? Empezando desde el 0 y terminando hasta el 9. Y si contamos, tenemos 10 dígitos, a lo que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra, unidades, decenas, centenas, millares, etc. El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menor 1, contando desde la derecha. En el sistema decimal, el número 528, por ejemplo, significa el 5, centenas, 2 docenas y 8 unidades. Es decir, que 5 se multiplica por 10 al cuadrado, sumando por 2 elevada a la primera potencia, más 8 por 10 elevada a la 0. O lo que es lo mismo. En este caso, lo que hacemos es multiplicar 2 veces el 10 y tenemos 100. Y 100 por 5 es igual a 500. 2 multiplicado por 10, que es elevado a la primera potencia, es 2 por 10 y tenemos 20. Y 8 por 10 elevado a la 0, que no hay con quién multiplicar porque es 0. 10 por 0 es 0 y me queda 8. Y sumando los tres valores tengo 528. Sistema de numeración binario. El sistema de numeración binario utiliza solo dos dígitos, el 0 y el 1. En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor, dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2, elevado a un exponente igual a la posición del dígito de menos 1. De acuerdo con esta regla, el número binario 1011 tiene el valor que se calcula de esta forma. 1 por 2 a la tercera potencia más 0 por 2 a la segunda potencia más 1 por 2 a la primera potencia y 1 por 2 elevada a la 0 potencia. Es decir, que 1 por 2 elevado al cubo significa que el 2 se multiplica 3 veces y eso me da 8, ¿sí o no? Y 8 por 1 es igual a 8. Asimismo, el 2 es elevado al cuadrado, se multiplica 2 veces el 2 y me da 4. Y 4 por 0 es 0. 1 multiplicado por 2 elevado a la primera potencia es igual a 2, porque 2 por 1 es igual a 2. Ahora, 1 por 2 elevado a la 0 potencia, es decir, 2 por 0, 0 y 1 por 0, y a ver, 2 por 0, 0. Se elimina ese valor y me queda solo la unidad. Multiplicando, sumando los cuatro valores, quiero decir, tengo 11. 8 más 2 más 1, tengo 11. Entonces, quiere decir que el número binario 1011 es igual a 11. Y para expresar estas ambas cifras describen la misma cantidad, lo escribimos así. 1011 con base al cuadrado es igual a 11 con base a la décima potencia. Conversión entre números decimales y binarios. Convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo. Basta con realizar divisiones sucesivas por 2
y escribir los restos obtenidos en cada división en orden inverso al que han sido obtenidos. Por ejemplo, para convertir al sistema binario el número 77 a la décima potencia, haremos una serie de divisiones que arrojarán los restos siguientes. Un ejemplo, 77 dividido para 2 me da 38 y el residuo de esta división me da 1. Asimismo, 38 dividido para 2 y el residuo me da como resultado 19 y el residuo sería 0. 19 dividido para 2 me da como resultado 9 y el residuo será 1. 9 dividido para 2 me da como resultado 4 y el residuo será 1. 4 dividido para 2 como resultado 2 y el residuo me da 0. Y al final tenemos 2 dividido para 2 como resultado 1 y el residuo me da 0. Por ende, tenemos la unidad que divido para 2 me da resultado 0 y el residuo me da 1. Y al final tenemos el resultado del valor binario que lo tomamos de abajo hacia arriba. O sea, 77 equivale a 1001101 con base cuadrado. Esa codificación binaria es el resultado de 77. En la siguiente diapositiva les dejo ciertos ejercicios para que ustedes vayan practicando del tema que hemos hablado. Expresar en código binario los números decimales siguientes. ¿Ya? Y asimismo en el segundo ejercicio y el tercer ejercicio van haciendo las combinaciones y las transformaciones que se les indica. Sistema de numeración octal. El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números resulta muy largo. Por ese motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resulta más cómodo de escribir. El sistema octal y el sistema hexadecimal. Afortunadamente resulta muy fácil convertir un número binario a octal o hexadecimal. En el sistema de numeración octal, los números se representan mediante 8 dígitos diferentes, del 0 al 7. Si contamos el 0 al 7, son 8 dígitos que hay. Cada dígito tiene naturalmente un valor distinto dependiendo del lugar que ocupen. El valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8. ¿Ya? Si estamos hablando del sistema de numeración octal, la base potencia es 8. En este caso, en el decimal, la base era 2. ¿Ya? Ejemplo, el número octal 273 con base 8 tiene un valor que se calcula así. Dependiendo del orden que tenga las numeraciones, se pone la base, digamos la potencia. 2 por 8, que es la base octal, ¿no? 2 por 8, como el 2 es la tercera, el tercer dígito que tenemos, lo elevamos al cuadrado. Entonces 2 multiplicado por 8 elevado al cubo, más 7 por 8 elevado al cuadrado, porque tiene la segunda posición, más 3 multiplicado por 8, que tiene la primera posición. ¿Ya? En sí, 2 por 8 al cubo me da 512, más 7 por 8 al cuadrado me da 3 por 8, no, 7 por 64, más 3 por 8 elevado a la primera potencia, tengo 3 por 8. ¿Ya? Multiplicado, 2 por 552, más 7 por 64, más 3 por 8, me da un valor de 1496 con base 10. ¿Ya? O sea que 273 octal es igual a 1496 decimales. Conversión de un número decimal a octal. La conversión de un número decimal a octal se hace con la misma técnica que ya hemos utilizado en la conversión a binario, mediante divisiones sucesivas por 8
y colocando los restos obtenidos en orden inverso. Por ejemplo, para escribir un octal en el número decimal 12.210 tendremos que hacer las siguientes divisiones. 122 dividido para 8 me da 15 y el residuo me da 2. 15 dividido para 8 es igual a 1 y el residuo me da 7. 1 dividido para 8 me da 0 y el residuo es 1. Tomando los restos obtenidos en orden inverso tendremos la siguiente cifra octal. 122 es igual a 178, 172 con base 8, ¿ya? Siguiente ejercicio. Practiquen lo que hemos revisado. Conviertan los siguientes números decimales octales de 63 con base 10, 513 con base 10 y 119 con base 10. Conversión octal a decimal. La conversión de un número octal a decimal es igual y de sencillo, conociendo el peso de cada posición en una cifra octal. Por ejemplo, para convertir el número 237 con base 8 a decimal basta con desarrollar el valor de cada dígito. Tenemos 2 con base 8 y con exponente 2, más 3 con base 8 con exponente 1 y 7 con base 8 con exponente 0. Por ende, 2 multiplica por 8 al cuadrado y me da 128. 3 multiplica con 8 elevado a la primera potencia me da 24. Y 7 multiplica por 8 con potencia 0, que me da 0, entonces me queda el 7. Si sumamos los tres valores, 128 más 24 más 7 me da 159 con base 10. ¿Ya? O sea, 237 es igual a 159. Aquí tenemos un sexto ejercicio, el cual ustedes deben realizar teniendo en cuenta lo que ya hemos visto anteriormente. Sistema de numeración hexadecimal. En el sistema hexadecimal, los números se representan con 16 símbolos. Del 0 hasta la letra F. Si contamos los dígitos, me da 16 dígitos. Del 0 hasta el F, da 16 dígitos. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F, representando las cantidades decimales, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9. En el sistema decimal, el valor de cada uno de estos símbolos depende, como es el lógico, de su posición, que se calcula mediante potencias de base 16. Un ejemplo. Calculemos a modo de ejemplo el valor del número hexadecimal. 1A3F con base 16. 1A3F con base 16 es igual a 1 por 16 a la tercera potencia. ¿Por qué le pongo la tercera potencia? Porque ese es el orden que tienen los dígitos. Empezamos de F con 0, 3 con 1, A con cuadrado y 1 con cubo. ¿Ya? Por eso dejamos 1 con base 16 elevada a la tercera potencia, o sea, al cubo. Y la A con base 16 elevado al cuadrado, o sea, con el 2. Y el 3 con base 16 elevada a la primera potencia. Y F con base 16 elevada a la cero potencia. Cuando resolvamos esto, tenemos lo siguiente. 1 multiplicado por 16 al cubo, o sea, 16 se multiplica 3 veces y me da 1 por 4096. El siguiente es A. A representa al número 10, ¿ya? Y
el 10 es multiplicado con 16 con base al cuadrado. O sea, 10 por 16 al cuadrado me da 256. Más 3 con base 16 elevado a la primera potencia. Y 16 por 1 es igual a 16. Ya. Ya al final tenemos la letra F. Y la letra F representa el número 15, que multiplica con 16 con base a la cero potencia. Significa que no hay nada. Y me queda el mismo valor, 15. ¿Ya? Sumado los valores, multiplicado y sumado todos los valores, me da 6.719. Significa que 1A3F con base 16 es igual a 6.719 con base 10. Ahí está convertido el valor numérico hexadecimal. Aquí les dejo otro ejercicio más para que ustedes practiquen en casa con las conversiones que les estamos enseñando en este momento. Convertir números decimales a hexadecimal. Por ejemplo, para convertir a hexadecimal del número 1737 con base 10, será necesario hacer las siguientes divisiones. 1735 dividido para 16. ¿Por qué 16? Porque estamos hablando de las numeraciones hexadecimal, ¿ya? O sea, con 16 dígitos. Entonces, 10.737 dividido para 16. Ya, lo mismo pasaba con la numeración octal. Teníamos el valor y lo dividíamos para 8. Y asimismo con el decimal teníamos el valor y lo dividíamos para 2. En este caso, como es hexadecimal, dividimos para 16. Entonces tenemos el valor del resultado de 1735 dividido para 16, tenemos 108. Con residuo 7. Ahora, 108 dividimos para 16 es igual a 6. Y el residuo me da C, es decir, 12. Entonces, en vez de decir 12, pongo C. Ahora, tenemos 6 dividido para 16 me da 0. Y el residuo me da 6. ¿Ya? Entonces, de ahí que tomamos los dos restos del orden inverso. O sea, inverso del 6, la C y el 7. Entonces resolvemos el siguiente número hexadecimal. 1735 es igual a 6C7 con base 16. Propongo otro ejercicio para que ustedes realicen en casa y pueden hacer las conversiones con número hexadecimal. Conversión de números binarios a octales y viceversa. Cada dígito de un número octal se representa con 3 dígitos en el sistema binario. Por tanto, el modo de convertir un número entre estos sistemas de numeración equivale a expandir cada dígito octal a 3 dígitos binarios o contraer grupos de 3 caracteres binarios a su correspondiente dígito octal. Aquí tenemos una tabla con todos los valores decimales, con los valores binarios y los valores octales. ¿Ya? Vemos que el 0 en decimal se representa en el binario 3 0 y en el octal un 0. ¿Ya? El 1 en el binario es 0, 0, 1, octal 1. Decimal 2, el número 2, se representa con 0, 1, 0. Y en el octal es 2. Decimal 3, binario 0, 1, 1. Octal 3. Decimal 4, 1, 0, 0, octal 4. Decimal tenemos 5, 1, 0, 1, octal 5. Decimal 6, binario 1, 1, 0, octal 6. Decimal 7, binario 1, 1, octal 7. De esa manera se representan los valores decimales, binarios y octales. Un ejemplo. Tenemos decimales, como ya lo hemos indicado, binario y octal. Yo quiero ver qué valor me da el valor binario
101001011 con base 2. ¿Cuánto equivaldría este valor binario en decimal? ¿Ya? En este caso, los binarios se separan por 3 dígitos. Entonces tenemos 101 primero, ¿ya? Y 101 representa el 5. Los siguientes 3 dígitos, 001, representa el 1. Y los siguientes 3 dígitos, 011, representa el 3. Total, el código binario 1, el código digital 101001011 con base 2 representa a 513 con base 8. Aquí les dejo otro ejercicio más para que practiquen en casa y puedan hacer las conversiones que se les proponen a ustedes. Otra tabla con conversiones numérico binario, hexadecimales y viceversa. Un ejemplo. Por ejemplo, para expresar en hexadecimal el número binario 101001110011 con base 2, bastará con tomar grupos de 4 bits, empezando por la derecha y reemplazando por su equivalente hexadecimal, ¿ya? O sea, de la derecha. Entonces tendríamos los 4 primeros dígitos sería 1010 con base 2. Y esto es igual a A con base 16, ¿ya? Los siguientes dígitos, 0111 con base cuadrado, y esto es igual a 7 con base a la 16, o sea, hexadecimal. Y los siguientes 4 dígitos, que es 0011, con base decimal, convertido a 3 con base 16, o sea, hexadecimal. Y por tanto, 10100110011 con base decimal es igual a 7316, o sea, hexadecimal. En caso de que los dígitos binarios no formen grupos completos de 4 dígitos, se deben añadir ceros a la izquierda hasta completar el último grupo. Por ejemplo, aquí tengo un código que es 101110, no completa el grupo de 4, ¿ya? Entonces, ¿a dónde colocamos el 0? En el lado izquierdo. Entonces, para completar los 4 dígitos restantes para formar los grupos, pondría 2 ceros. Colocando 0, completando con 0, formo los grupos con 4 dígitos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, pues. Hemos corrido los 2 ceros hacia la izquierda por delante de la unidad, ¿ya? Y esta representación numérica binaria es igual a 2e con base 16. Aquí les dejo otro ejercicio para convertir de hexadecimal los siguientes números binarios. Y eso es todo, jóvenes. Aquí hemos hablado un poco más de lo que son el código binario, las conversiones, unidad de medida, y les propongo resolver los ejercicios que estaban en las diapositivas. Que tengan un bonito día y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención.